Seguimos aquí en Noticias 5. Como les decíamos, hoy el invitado es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Derú. Bienvenido. Un gusto estar acá. Buenas noches. Feliz año y gracias. Gracias a ustedes. Felicidades para ustedes también. Hoy comienza, mira, hoy es todo verde. Ya veo, no hay un fantástico. contenedor desbordado, no hay basura, no porque no vayamos a hablar de ese tema, sino porque comienza un nuevo año. Vamos a hacer un balance, sí teniendo en cuenta este fin de año y la situación que siempre se da con estos días especiales. Hacían un pedido a la población, pero también cumpliendo con las horas de trabajo con respecto a la recolección. ¿Cómo estuvo este 31 y 1º? Con menos inconvenientes que en la Navidad. Nosotros contamos en su momento que en los últimos días previos a Nochebuena y Navidad había sido bastante complicado. Tuvimos un paro de los trabajadores porque coincidió el día 22 con una reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, ese paro de 24 horas, más Nochebuena, más Navidad, hizo que fuera bastante difícil la gestión de los residuos en esa etapa. Recuperarnos fue complejo, pero bueno, por lo menos ya en Año Nuevo llegamos sin esas complicaciones, y lo que nos muestra esto es la necesidad de cambiar sustancialmente, que es el proceso en el que estamos, cambiar sustancialmente la forma de gestionar los residuos de Montevideo, que tiene que ver con el cambio de sistema y que tiene que ver también con el cambio de equipamiento, que es lo que ya empezamos a dar pasos. De hecho, en las últimas horas, el 30 de tardecita entregamos contenedores en el Prado, el 31 de mañana en una zona del municipio de, mañana, sábado, vamos a estar en La Teja preparando un cambio muy grande que vamos a hacer en enero. Así que bueno, convencidos de que lo que propusimos al inicio del periodo de gobierno, con estas cosas que suceden en épocas complejas como esta, reafirman de que hay que ir por ese camino de transformar la gestión de los residuos lo antes posible. Ese cambio de contenedores, esa entrega de contenedores y el cambio de sistema va acompañada de la explicación a la gente de para qué, por qué, concientizarlos. Sí, absolutamente. Nosotros cada cambio lo planificamos previamente con los municipios y con las comisiones vecinales. Recorrimos, hoy de tarde hice un mapita, pasé en limpio un mapa, y recorrimos todo, no digo todo, pero gran parte de Montevideo, barrio a barrio. Y en todos esos lugares explicamos hacia dónde vamos. Cuando ya vamos a entregar equipamiento, lo que hacemos es nuevamente una explicación clara de que se van los contenedores públicos, que pasamos a domiciliarios, la invitación, el pedido de empezar a clasificar los residuos en casa, que lo que se pueda recuperar para reciclaje vaya en otro lugar, que si es posible se transforme en compost una parte importante de los residuos orgánicos. El día de la entrega de esa explicación la reiteramos, lo hicimos el otro día de noche en el Prado y el otro día ahí en el municipio de, y luego generamos un grupo de WhatsApp en cada barrio, ya llevamos unas cuantas decenas de grupos de WhatsApp en Montevideo, lo que permite que vecinas y vecinos nos tengan a nosotros en línea directa ante cualquier duda, problema, sugerencia, nos escriben y le respondemos. Esos grupos han sido para nosotros de mucha utilidad porque son cientos de ojos en todos lados que nos ayudan a ir identificando las situaciones a atender, pero bueno, sin dudas, estos cambios que estamos impulsando no se decretan, se construyen, y en esa construcción la educación ambiental es clave, y en ese sentido es que estamos trabajando. Sí, Rafa decía lo de la participación ciudadana, que es uno de los puntos que nombrabas, también inversión y gestión. En inversión, esto también el cambio de los contenedores, pero decías nuevo equipamiento, ¿a qué te referís? ¿Qué es exactamente en lo que van a invertir también? Estamos cerrando ahí con los lineamientos del intendente el presupuesto quinquenal que entra a la Junta ahora el 8 de enero, en poquitos días. Se aprobará en abril y estamos previendo una inversión muy importante en distintas áreas, en particular en la gestión de residuos. Eso implica desde los contenedores domiciliarios, se van a retirar, yo diría, prácticamente la mitad de los contenedores públicos, quizás un poquito más de Montevideo. Eso implica ir por otro tipo de contenedores, los intradomiciliarios o los que se instalan dentro de los complejos habitacionales, cosa que ya empezamos a hacer, pero hay que incorporar más equipamiento. Hay que sumar camiones de distinto tipo, hay que sumar, por ejemplo, camiones eléctricos, que es para nosotros un paso importante en sintonía con lo que son los compromisos de Montevideo con la acción climática. ¿Son los camiones que levantan los contenedores? Los eléctricos van a ser específicamente para la recolección de materiales reciclables. Ah, bien. Los otros camiones que levantan los contenedores tienen un porte, ya existen camiones eléctricos, pero vamos dando pasos. Bien. Vamos a sumar ahora flota un poco más liviana para asegurarnos de que funcione y que no tengamos dificultades operativas, pero sin duda empezamos a cambiar la flota que funciona con combustible derivado del petróleo por flota eléctrica.
Bueno, vamos a comprar ecopuntos de distinto tamaño para que se puedan instalar en la ciudad, maquinaria pesada, o sea, una inversión muy grande que tiene que ver con esta transformación que queremos impulsar en estos años. Cuando dices ecopuntos, son esos espacios donde se puede, por ejemplo, clasificar y poner en un lado pilas, en otros plásticos, ¿es así? Sí, vamos a tener distintos tamaños. En una parte importante del departamento, los vecinos van a tener su contenedor de color verde para sus materiales reciclables. Algo de eso ya empezamos a entregar. Además, en algunos espacios públicos va a haber ecopuntos de tamaño más chico, que lo que se busca es que con distintas bocas se pueda ya colocar el material para reciclaje y que ya en el propio módulo quede clasificado. En algunos espacios más grandes vamos a instalar ecopuntos de un tamaño mayor, que son los que prácticamente de la mitad de lo que es un contenedor marítimo. Para que ustedes tengan una idea, que tienen cara con bocas para captar los materiales de los dos lados. Y no se olviden que estamos trabajando para sumar también contenedores soterrados, o sea, contenedores que van bajo tierra, que instalaremos en las avenidas principales de la ciudad, en el casco histórico, en la ciudad vieja y en los principales complejos habitacionales. Ahí llegamos a un acuerdo muy rápido con vecinas y vecinos del Parque Posadas. Entendemos que en ese lugar los contenedores soterrados son ideales y seguramente algo de eso también hagamos en otros grandes complejos que tiene Montevideo, donde en muy poco espacio vive mucha gente, digamos, y bueno, ese tipo de contenedores también van a tener en los dos formatos, para residuos mezclados y para materiales reciclables. ¿Cómo va a ser el funcionamiento de esa instalación de esos contenedores? ¿Cómo después va a ser el vaciado? ¿Cómo evita, por ejemplo, el hurgado? Montevideo ya tiene algunos contenedores soterrados y funciona muy bien, tiene muy poquitos. En otras ciudades lo habrán visto y funcionan de muy buena forma. La diferencia es que los contenedores prácticamente no se ven. De hecho, yo invito a vecinas y vecinos cuando anden por el centro, allí por Ejido, llegando a 18, viniendo de la Rambla, ahí se ve algo parecido a un buzón. Bueno, eso es un contenedor que está bajo tierra. El camión es muy parecido a algunos que ya están en funcionamiento en Montevideo. Lo que vamos a tener, como en otras ciudades del mundo, contenedores de esas características, pero también algunos para captar residuos mezclados, no reciclables, y otros para que vecinas y vecinos puedan clasificar y también depositar allí sus residuos reciclables. Esto tiene un costo algo mayor. Esto además tiene alguna complejidad porque hay que ver qué hay abajo, digamos, ¿no? Hay que este nuevo equipamiento tiene que convivir con lo que hay bajo tierra. Claro, en ese proceso con los cables, caños. Y en algunas zonas patrimoniales, como la ciudad vieja. También. Pero estamos trabajando sobre eso para darle viabilidad y que en este periodo de gobierno, yo diría lo antes posible, podamos también instalar contenedores soterrados. Me quedó una duda, o capaz que yo no entendí bien, si los contenedores para reciclables van a cambiar de naranja a verde. Sí, eso no es un tema estético, digamos, es un tema que tiene que ver con la norma. La norma indica que el equipamiento, los contenedores para materiales reciclables tienen que tener como color que lo identifique el verde, y ya empezamos a hacerlo en los contenedores del centro, en todos los contenedores que entregamos en los hogares o en los complejos habitacionales. Aquel que está destinado a captar materiales reciclables de color verde, el gris está destinado a los materiales mezclados, lo que no se recicla, y bueno, básicamente esos son los colores que respetamos, que lo que da coherencia, dado que se da en el marco de una norma que así lo regula, con lo que, por ejemplo, encontramos en otras ciudades. Y ahí poder pasar, aumentar ese 5% que tenemos, ¿no?, de recuperación. Y que el material que le llegue a las plantas de clasificadoras y clasificadores mejore. Ahí tenemos mucho para hacer, yo creo que estamos avanzando, pero queda muchísimo para hacer, de que esa fortaleza que tiene Montevideo, son más de 100 clasificadoras y clasificadores que trabajan en plantas, que recepcionan ese material, lo acondicionan y lo introducen en la industria de reciclaje. Bueno, funciona de la mejor manera y que el material llegue limpio. Por eso insistimos con la población de que cuando se clasifique, lo que va a reciclaje tiene que estar limpio. Después tenemos el siguiente desafío, que es un desafío que compartimos, lo asumimos, pero compartimos con la Cámara de Industria, con el Ministerio de Ambiente. Hay que asegurar permanentemente que todos los materiales que se recuperen tengan mercado para que se puedan valorizar. En ese sentido, a veces hay algunos materiales que fluctúan, que hay mercado sólido en algún momento, en otro no. Bueno, sobre esas dos cosas vamos a seguir trabajando cada vez con más fuerza, que los vecinos y vecinas clasifiquen bien y que lo que se recupera se pueda valorizar. Ahí estás hablando de plástico, cartón, quiero decir, y nos quedaría para un siguiente paso el vidrio, que todavía ya estamos recuperando vidrio. Hoy hay alguna experiencia de que se empieza a exportar, hay alguna experiencia de vidrio reuso. molido solamente. Exacto, molido. Hay alguna experiencia de reuso.
Estoy hablando de los distintos tipos de plástico, el cartón, el papel, los metales, las latitas ferrosas o de aluminio, el vidrio. Así que todos esos materiales es lo que estamos impulsando que vecinas y vecinos clasifiquen en su casa y que lo depositen limpio en otro contenedor, y todo ese material va a cooperativas de clasificadores. ¿Cómo viene el proyecto de los envases? Porque también es un problema para las empresas. Vos ahora hablabas de la Cámara de Industria y por eso se comprometió tanto, porque ellos también tienen un compromiso de recuperación de los envases que emiten y se les hace muy difícil recuperar esos envases, y nosotros dábamos el anuncio de todo este plan en conjunto multiinstitucional para poder recuperar más envases, que tiene que ver con esa devolución, de que la gente lo pueda devolver y se le pague por ese envase. El plan Vale, ¿no? El plan Vale. Yo creo que tiene que ir mucho más rápido. Tenemos el desafío como país de que el cumplimiento de la normativa se dé con otro nivel de velocidad, digamos, que alcance a todos los departamentos y que los niveles de recuperación sean mayores que los que tenemos hoy. Ahí hay como, el plan Vale ha generado como 2 caminos de recuperación. Uno está avanzando lentamente, que es este que yo comentaba, que es la clasificación en origen, en los domicilios, incluso en los comercios, en los centros de estudio, etcétera. Y el otro es el sistema que tú decís, Laura, de llevar el envase, y que hay una máquina que ya algo existe hoy, pero se recupera muy poco. El objetivo de esta línea de trabajo es que eso se expanda y que se recuperen cada vez más envases, que esa máquina te da un ticket que equivale a un monto de dinero. ¿Y ahí que faltan las máquinas? ¿Cuál es la dificultad? Ahí es el Ministerio de Ambiente con la Cámara de Industria yo creo que tienen que apurar la velocidad, y en este periodo de gobierno tenemos que dar un salto mucho más importante. Me consta que el Ministerio de Ambiente lo está trabajando. Hablé con el director de INASEA, Nario, hace pocas horas de este tema, y lo tiene sobre la mesa como una prioridad, y creo que va a haber algún avance en estas próximas Pero horas. esa inversión tiene en máquinas, por ejemplo, que reciban, ¿es por parte de las empresas? Sí, claro. Esto tiene que ver con lo que antes era la ley de envases, luego fue la Ley Nacional de Residuos. El gobierno anterior llevó esto a un plan, y ese plan le exige a las empresas a recuperar determinada cantidad en determinados plazos. La primera etapa de plazos era al 2027, al 2025, ahora se le dio una nueva fecha al 2027. Yo creo que tenemos que lograr de que este plan funcione a otra velocidad y que recupere mucho más de lo que recupera hoy en todo el país. Y ya nos metemos también y vamos ampliando esta discusión, que si bien es prioridad, y lo has dicho en reiteradas ocasiones, te hemos tenido aquí varias veces hablando de la importancia de la gestión de los residuos y la limpieza, todo lo que es el desarrollo ambiental de una ciudad, de un país. Y en ese sentido está la acción climática también. Hemos tenido o tenemos eventos puntuales donde, hablando de Montevideo, pero no es solamente aquí que sucede, vemos calles inundadas, vemos problemas que antes no veíamos, y eso también depende de una gestión que tiene que tener en cuenta. ¿Cómo encarás en todo esto que venimos hablando esa otra parte? Nosotros nos comprometimos con el intendente cuando asumimos, fue el 4 de agosto, si no me equivoco, ante la Junta, a desarrollar un compromiso fuerte con los desafíos climáticos. Luego de eso presentamos una serie de compromisos que responden al plan que se había aprobado en el periodo anterior. Y venimos articulando fuertemente. Por poner un ejemplo, estamos cerrando con el BID la nueva etapa de saneamiento, el Plan de Saneamiento Urbano 7, que tiene un foco muy fuerte, como lo tuvo el Plan de Saneamiento Urbano 6, en los que son los temas de drenaje. Como bien tú decís, tenemos un porcentaje importante de la población, son más de 100.000 personas, que cuando hay eventos climáticos extremos, mucha lluvia en poco tiempo, se ven afectados. He contado varias veces, pero me parece importante reiterarlo, porque a veces uno habla de cambio climático y le suena como algo muy lejano. Sí. En realidad, Montevideo, entre el 2020 y 2024, tuvo 5 eventos de esos, de mucha lluvia en poco tiempo, de esos que se esperan que se den cada muchas décadas. Ejemplo, 3 de esos eventos, de esos temporales, se esperaban que se den cada 100 años, y tuvimos 3 en poquitos. Además tuvimos 2 de esos que se esperan cada 50 años. En total, en muy poco tiempo, 5 eventos de gran magnitud, mucha lluvia en poco tiempo, y bueno, la ciudad no fue preparada, diseñada para enfrentar estas situaciones. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en adaptación al cambio climático. El aumento del nivel del mar, todos los estudios indican que no es un fenómeno que afecte solo a Montevideo, solo a Uruguay, pero sin duda que nos afecta y tenemos que prepararnos. Así que en la primera línea para el abordaje de esa crisis global, ambiental, climática, está la de adaptarnos a estas circunstancias y sobre todo proteger
a los sectores más vulnerables de nuestra población, que generalmente son los más afectados por Y estos ahí eventos. hablabas, por ejemplo, del saneamiento, que es un tema importante, pero los drenajes también, ¿cómo se puede trabajar? Se habla que se necesita gran inversión en la ciudad, Bueno, pero ¿cómo se puede avanzar? Yo voy a adelantar algunas cosas. Sí. Estamos preparando un acuerdo con el BID que son por varias decenas de millones de dólares. Esto tiene que pasar por la Junta Departamental, pero nuestra propuesta busca, por un lado, seguir extendiendo la red de saneamiento, más allá que Montevideo, y eso ha sido una decisión política de muchos años, es de las ciudades más saneadas de América Latina. Todavía tenemos zonas, vecinas y vecinos, que no tienen esta cobertura, por lo tanto hay que seguir ampliando la red. Hay que trabajar sobre los problemas de drenaje que decíamos recién. Algunos ejemplos, la cuenca de Mataperros, allí cerquita del arroyo Miguelete, se resolvió. Era una zona que se inundaba frecuentemente, estos temas se resolvieron. Pero hay que seguir trabajando en otras zonas que se ven afectadas, desde la zona más al sur o zonas al norte. Y también hay que trabajar sobre la calidad, el aporte que hace la estructura, la infraestructura de saneamiento a la calidad del ambiente, en particular la calidad del agua. Bueno, ahí tenemos una inversión prevista para el emisario de Punta Carretas, que hay que tomar alguna medida allí, o para otras zonas de la red. Así que Montevideo va a reafirmar nuevamente su compromiso con algo que ha sido característico de las últimas décadas, que es la de priorizar el saneamiento como algo fundamental vinculado a la calidad de vida y a la calidad del ambiente. ¿Cuándo iría esto a la Junta? Va a ir ahora en esta semana. O sea, el presupuesto entra el 8 y bueno, están los compañeros cerrando todo esto que tiene que ver con financiación externa, pero va a ir, para nosotros es una prioridad y el intendente lo ha definido como tal. ¿Ese emisario todavía está vigente? Sí, el emisario es clave, forma parte, es parte del sistema de tratamiento de las aguas residuales. Se identificó un problema. El emisario tiene 2.200 metros. A los 1.500 metros se identificó un problema. Ese problema no pone en riesgo la estructura en general de todo el emisario. Ese problema no afecta a las playas, la calidad del agua de las playas, pero hay que arreglarlo. Claro. Así que lo incluimos como una prioridad. Seguramente Montevideo invierta unos 8 o 10 millones de dólares en esto en este periodo de gobierno. Te saco simplemente de un tema que para mí es interesante y ocurrió en la administración anterior, que hubo algunas inversiones que propendían a utilizar los residuos e incluso hasta pensaban en convertirlo en combustible para aviones, en SAF, etc. Eso no se dio porque hacía falta justamente el apoyo de Canelones y de Montevideo en conjunto para generar un volumen de residuos. ¿Eso ya quedó? ¿No hay inversiones en esa área? Eso fue prevista no solo por la Intendencia, sino privados. Eso fue una iniciativa del Gobierno Nacional en el periodo anterior, del anterior ministerio, incluso del anterior presidente de la República. Y yo diría que no fue por un tema de acuerdo de las intendencias, es que realmente eran proyectos que eran muy interesantes desde el punto de vista que se buscaba agregar valor a los residuos, pero los antecedentes que había en esa área eran escasos y por lo tanto la viabilidad era compleja, por decirlo de alguna manera. Lo que no tengan dudas, que así como nosotros vamos a trabajar y mucho, como ya empezamos, pero vamos a extender con el presupuesto que se apruebe en estos próximos meses, para que se clasifique en origen y se recupere una parte muy importante de los residuos para agregar valor, reciclando, etcétera. También estamos ya en un proceso con un avance interesante para encontrar otras alternativas de valorización de los residuos que llegan al sitio de exposición final. Siempre se necesita un sitio de exposición final que dé garantías desde el punto de vista ambiental, pero hay que seguir intentando que ese sitio de exposición final llegue lo menos posible. Así que, además de la clasificación en origen, estamos trabajando, vamos a hacer un proceso sobre marzo, abril de exploración técnica con otras experiencias del mundo para tomar algunas definiciones. Tenemos varias sobre la mesa, pero queremos tomar una definición para encontrar estrategias viables de valorización, que entiendo que era el espíritu del gobierno anterior, pero que con esas que tú mencionas no llegó a funcionar. Vuelvo al tema de que hablabas de saneamiento y de la calidad del agua, que también involucra a las playas montevideanas. Estuvimos hablando de estos valores y de los esterococos y la presencia de determinadas bacterias y virus en el agua que pueden ser perjudiciales para la salud. Los coliformes que ya se miden, pero los esterococos es lo que empezó ahora, en las nuevas exigencias, y se entreveró un poco la población. Nos entreveramos un poco en conocer valores que ya se estaban midiendo, pero que no se le estaba advirtiendo a la población. ¿Qué pasa con eso? En estas cosas lo que intentamos es ser muy transparentes y muy claros, ¿no? Porque estamos hablando del disfrute
de miles y miles de uruguayos, gente que viene del exterior. Montevideo, lo escuchaba hace unas pocas horas, es de los lugares, de los destinos turísticos más importantes, destinos de playa, ¿no? Más importantes de nuestro país. Por lo tanto hay que ser transparente, claro y también muy responsable. Montevideo tiene la fortaleza enorme de tener una red de saneamiento que funciona, sobre la cual ya hablamos, que es la que nos posibilita tener nuestras playas con buena calidad de agua. Si no, miremos otras realidades de ciudades que están junto al agua y lo que genera, si no tiene esta infraestructura, son problemas de calidad serios. Bueno, Montevideo tiene una red que permite que nuestras playas tengan muy buena calidad de agua. Además tenemos un laboratorio de los mejores de nuestro país que monitorea todo el año el agua, los distintos cursos de agua, pero en particular las playas del Río de la Plata. Y monitorea y da garantías de balneabilidad, que quiere decir que de acuerdo a la normativa indica con claridad si está apta o no está apta para baño. Así que primera certeza a la población, si quiero ir a la playa me puedo fijar en la página web o en la torre del guardavidas, y si no hay en ninguno de los dos lugares una bandera roja con una cruz verde, que es la bandera sanitaria, quiere decir que la playa está apta para baño. ¿Cómo se evalúa hasta el 2027? De acuerdo a la normativa nacional, todas las intendencias evalúan coliformes. De acuerdo a la medida de coliformes, ya sea puntual, o sea, es una media de 5 muestras, si daba debajo de determinados niveles, está apta para baño. Y lo que quiero transmitirles es que hay un manejo responsable, transparente y que la información está toda disponible. Montevideo además monitorea otros parámetros y todos los demás parámetros están todos publicados en la página web. Entre otros enterococos, ya lo veníamos monitoreando. Hace pocas semanas prácticamente, Uruguay, este gobierno nacional, llevó adelante un proceso que compartimos de revisión de la normativa que dice que a partir del 2027 Uruguay va a empezar a definir, entre otras cosas, la balneabilidad de playas midiendo enterococos. Como Montevideo ya lo venía monitoreando, lo que le pedimos rápidamente, y esto hay una nota ya mía hace unas cuantas semanas, le pedimos al Ministerio de Ambiente que valide nuestra técnica de laboratorio para que Montevideo esté en condiciones antes del 2027 de evaluar calidad de agua para playa con enterococos. Además de eso, estamos sumando laboratorios móviles. Vamos a tener camionetas con sistemas de laboratorio que se van a desplazar rápidamente entre las playas para que los datos estén con mayor frecuencia y en menor tiempo. Así que nos estamos preparando para adaptarnos a la nueva normativa. Pero, insisto, hoy, igual que el resto de las intendencias, cumplimos con la normativa nacional. Y si la intendencia publica en forma clara, transparente, que la playa está apta para baño, que vecinas y vecinos no tengan duda que es así. Perfecto. Ya tenemos que cerrar, pero Arroyo de Carrasco, los vecinos están Sí. muy preocupados con este olor. Rápidamente, Leonardo, ¿cómo se trabaja? Teniendo en cuenta que ya estuviste en contacto con este tema, siendo también, ocupando esta dirección, pero en Canelones. Ahí el arroyo tiene, la cuenca del arroyo Carrasco es bastante grande, se forma del Toleo, del Manga. El arroyo en sí, es que le llamamos arroyo Carrasco más cortito, nace de la confluencia de los dos arroyos, allí sobre la zona de Paso Carrasco. Tiene una serie de presiones en toda la cuenca que no me quiero extender, y hoy tiene además una complejidad de que la deriva del arroyo hace que la desembocadura se esté corriendo cada vez más hacia el este, y en qué momentos en que llueve poco como ahora y con tanto calor, bueno, además de las presiones que ya tiene el arroyo, está corriendo poco el agua y ha habido problemas de olores. Hemos hecho recorridas intensas con el Ministerio, con la Intendencia de Canelones, con nuestros técnicos obviamente, y bueno, para nosotros es una prioridad los arroyos en general, el Miguelete, el Pantanoso, el Malvin, y ni hablar que el arroyo Carrasco. Lo hablamos con el intendente Leñani hace unos días, así que la desembocadura en este tema parece ser un tema clave. No es fácil cambiar la desembocadura del arroyo, pero lo tenemos como una prioridad. Perfecto, Laura. Tendríamos muchas preguntas más seguramente y el público también, pero te damos las gracias por estar acá. Leonardo Derú, director de Ambiente, así que vamos, desarrollo ambiental, y vamos a tener la oportunidad más adelante de seguir conversando sobre esto. Ha sido un gusto, gracias. Y nosotros nos despedimos. Hasta aquí Noticias 5. Ustedes se quedan en la pantalla de Canal 5. Se viene EPA, todos invitados. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 18:30 en la edición central. Que pasen muy bien.